Buenas tardes a todos. Comenzamos esta mesa redonda número 5, centrada en comunicación clara y salud. El ámbito de la salud es uno de aquellos en los que la comunicación clara tiene un mayor impacto y, por ende, un mayor potencial. Mejorar los procesos, hacer más sencillos los accesos al sistema sanitario, tanto literal como figuradamente, sería de gran ayuda para pacientes y para los familiares de estos pacientes, para los usuarios, siempre pensando en ellos como centro. La mesa de ahora tiene dos participantes, Sara Juste y Marina Peix, y ellas dos lo tienen muy claro. Ellas nos van a hablar de la importancia de clarificar la comunicación en salud. Voy a presentarlas brevemente a cada una de ellas. Cada una va a presentar su parte y luego abriremos un espacio de encuentro, de diálogo, para que los asistentes, los que estéis al otro lado de la pantalla, podáis compartir nosotros también o podamos clarificar de alguna manera las experiencias de nuestras dos invitadas. Me piden que recuerde, y aprovecho para agradecer a la organización de este congreso el formar parte de él, que podéis hacerlo de dos vías, o por el chat, que sería la vía más adecuada, los vamos a ir leyendo las preguntas y las vamos a ir contestando, o también, si queréis, levantando la mano y en la medida de lo posible, pues os abriremos la participación con la imagen y con el audio. Comenzamos con Sara Juste. Sara Juste La Sierra es diseñadora de servicios y experiencia de usuario en la empresa Fractal Strategy. Es ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto. Se ha especializado en el ámbito de la salud con el máster universitario de innovación y emprendimiento en tecnologías para la salud y el bienestar. Ha trabajado en proyectos para el ámbito privado e instituciones públicas y específicamente en el ámbito de la salud y el bienestar, destacando su labor en atención primaria, en servicios de oncología, de hemodiálisis y convalecencia. También en el ámbito de la salud pública. Ha trabajado en el área social con proyectos para hogares de mayores, atención a la infancia o soledad no deseada entre personas jóvenes. Fractal también forma parte del equipo de servicios digitales de Aragón y Sara se incorporó a este equipo en el año 2019. Imparte formación sobre diseño de servicios y comunicación clara y es mentora, facilitadora y ponente en eventos relacionados con el diseño, con la innovación pública y con los servicios digitales. También ha sido docente en la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura en programas de innovación social de la Universidad de Zaragoza. Lleva por título Caso de éxito y en ella podemos ver la forma de trabajo de Fractal explicando el concepto de diseño centrado en las personas y diseño de servicios y su vinculación con la comunicación clara. Cedo la palabra a Sara Juste. Hola, Diego. No tengo, creo, permisos para presentar. No te oímos, Sara. Hola, ¿me escucháis? Sí, te oímos. ¿Me escucháis? Hola, Sara. Buenos días, soy Blas. Sí, te escuchamos y sí tienes permisos, yo creo que sí tienes permisos para presentar. Si le das a la doble flechita blanca que tienes en la esquina inferior derecha, con un fondo así como azulito violeta. Ya lo he localizado. Ahora me veis, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a empezar a ver tu pantalla también. Bueno, estupendo. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por la introducción y por la invitación a participar en el Congreso. Desde Fractal, la verdad que llevamos tiempo trabajando en el ámbito de la salud, en el ámbito de los servicios de la salud. Como decía Diego, ¿no? Hemos podido trabajar con hospitales, con atención primaria, incluso en temas de salud digital. Y vemos que siempre uno de los problemas que sale de manera más recurrente o que los pacientes valoran más es todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? ¿Qué información estamos dando y cómo la estamos dando? Y que al final, si trabajamos esta parte en los servicios de salud, estamos dándole una vuelta tremenda, ¿no?, al servicio y mejorándolo en gran medida. Nosotros entendemos la comunicación clara como una forma de hacer diseño centrado en las personas. Y por esto, el diseño centrado en las personas, entendemos principalmente dos cosas. Por un lado, antes de nada, pararnos a entender de manera profunda cuáles son las necesidades de los pacientes, ¿no?, en este caso. Y eso significa que si queremos mejorar un servicio, tenemos que estar en la consulta observando cómo se da la información, qué materiales se utilizan para dar esa información, ¿no? Y que después tenemos que hablar con los pacientes, entender qué es lo que han entendido, ¿no?, y cómo han vivido ese momento de comunicación, esa interacción, y también con los profesionales.
Y luego, por otro lado, también entendemos que el diseño centrado en las personas es, una vez tenemos un diagnóstico de un servicio, hemos trabajado en una serie de soluciones, antes de nada, validarlas, ¿no?, con los pacientes, validarlas con los profesionales y asegurarnos de que lo que estamos haciendo verdaderamente resuelve las carencias que habíamos observado. Por otro lado, nosotros trabajamos la comunicación clara desde el diseño de servicios y esto implica tener en cuenta todo el viaje del usuario, ¿no?, del paciente. Es decir, no pensar solo en lo que está ocurriendo en la consulta, en la sala de tratamiento, sino también plantearnos los pasos previos que ha dado el paciente, ¿no?, desde que ha sentido alguna dolencia, dónde se ha informado, cómo ha tomado la decisión de qué tipo de servicio consumir, cómo ha cogido la cita, cómo llega hasta el hospital, hasta el centro de salud y después de esa interacción, qué es lo que va a hacer, ¿no?, si tiene que dirigirse a una farmacia, si va a compartir esa información con su familia, ¿no?, entender todo el viaje del usuario. Y por otro lado, tenemos la definición de comunicación clara que nos dice que una comunicación está en lenguaje claro si la persona a la que va dirigido puede encontrar, comprender y utilizar esa información. Y para mí esta definición viene a hablar un poco de lo mismo, ¿no?, de tener en cuenta todo el viaje del paciente. Y aquí veo otra analogía clara, ¿no?, entre estos dos mundos, que yo creo que la línea entre los dos es fina. Y es que, igual que en los servicios, a veces cuando nos llama un hospital, un centro de salud para que trabajemos con ellos, nos damos cuenta de que hasta ese momento se han centrado mucho en lo que pasa dentro del hospital, en lo que pasa en la consulta y no se ha puesto tanta energía en ese antes y en ese después. A veces, cuando se trabaja en comunicación clara, pues nos encontramos que se ha puesto mucho esfuerzo en el lenguaje, en la información, en el formato, pero se ha dedicado un poco menos de energía a ver, vale, esta información cómo va a llegar hasta el usuario, cómo el usuario la va a encontrar y sobre todo cómo la va a utilizar después, ¿no?, para qué le va a servir y cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Y bueno, ahora que conocéis un poco cómo trabajábamos, quería contaros algunos casos, pero simplemente una pincelada de cada uno de ellos. El primero que os quiero enseñar es, bueno, esto en realidad lo enseño lo primero porque me encantaría que hubiera alguien en el público que lo pudiera hacer realidad, ¿vale? Este es el cuestionario para la declaración del nacimiento en el registro civil. Este papel se lo dieron a un compañero de Fractal hace 3 años cuando fue papá en el hospital. ¿Vale? Como podéis ver, solo ver el papel ya se ve que es un documento que está bastante obsoleto. Tiene un montón de indicaciones a la izquierda que son farragosas y complejas de entender. Tiene expresiones tipo mátese con una raya, escribas en guarismos que no son para nada comunes. Y claro, hay que ponerse en la situación de que este papel te lo están dando cuando acabas de ser padre, acabas de ser madre, que todo puede haber ido muy bien o puede ser que no haya ido tan bien. Y que la complejidad, ¿no?, que tiene en el momento interiorizar todo lo que te están pidiendo y rellenar este documento, ¿no? Más también que esto se da en uno de los hospitales públicos, bueno, en el hospital público más grande de Aragón, donde pues muchas de las familias ni siquiera tienen un buen nivel de español, ¿no? Entonces, bueno, nos vinimos arriba, hicimos este ejercicio de lo que nos gustaría que se transformara este documento, pensando también en cómo se va a utilizar, porque parte de los datos que se recogen los tiene que rellenar el profesional sanitario que ha atendido el parto y parte los tiene que rellenar la familia. Entonces, esto ya distinguimos cada parte en una hoja. Todo lo que son las instrucciones, pues intentamos que se convirtieran en parte de la estructura de la información o en campos a marcar, ¿no?, en lugar de instrucciones que tienes que leer para saber cómo completarlo. Y también trabajamos toda la parte inclusivo, porque se hablaba del médico y la matrona, pero bueno, también podemos tener médicas y también podemos tener matrones. Otro caso que quiero enseñaros es el servicio de convalecencia y rehabilitación. Aquí el usuario típico, ¿no?, persona mayor que se ha caído en su casa, se ha roto la cadera y necesita hacer unas cuantas sesiones de rehabilitación para recuperar al menos una movilidad básica. Una particularidad de este servicio es que había muchísimos agentes involucrados, ¿no? Geriatría, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, pero también tenemos admisión, el hospital desde el que se traslada el paciente. Y era difícil como tener la foto de
todos estos agentes, ¿no?, que están involucrados y en qué momento de la experiencia está interviniendo cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, ya en el diagnóstico, ni siquiera como un producto o una solución del servicio, pintamos esta foto que gustó mucho al equipo sobre los momentos clave, ¿no?, del viaje del paciente de este servicio y en qué momentos está actuando o está interviniendo cada uno de estos agentes. Que esto incluso se podría utilizar como herramienta con el propio paciente, ¿no?, para explicarle con quién va a interactuar en cada momento. Y bueno, ya una de las soluciones que trabajamos en este servicio fueron estas pizarras, que a la izquierda podéis ver el primer prototipo que hicimos de la pizarra y a la derecha ya la solución final. Y un poco el objetivo de esta pizarra era mejorar la comunicación entre profesionales, ¿no?, entre todos estos agentes que tenemos involucrados y también entre los profesionales y la familia. Pues que dentro de la pizarra estamos pudiendo reflejar quién es el profesional de referencia en cada ámbito, incluso se puede dejar un contacto o un lugar donde se puede localizar a este profesional. Hay un espacio para que la familia deje notas a los profesionales y un espacio para que los profesionales dejen notas a la familia. Porque, claro, al ser ingresos de larga estancia, pues muchas veces las familias ya no podían estar en todos los pases de planta de mañana. Y luego, al principio, en el prototipo podéis ver que tenemos arriba como unos imanes con unos iconos. Esta es la simbología que utilizaba enfermería y el equipo de celadores del hospital, pues para saber el tipo de dieta que lleva un paciente, cómo hay que moverlo y todo este tipo de cuestiones. En cada planta del hospital se utilizaba una iconografía diferente y a través de este proyecto pues la homogeneizamos, al final acabaron teniendo incluso diferentes colores para que fuera más fácil su manejo y se integró en la parte superior de los cabeceros una banda imantada para poder colocar esta iconografía. Con este mismo hospital también trabajamos con su unidad de hemodiálisis. Yo antes de este proyecto desconocía lo que era este tratamiento, no lo conocía y me impactó muchísimo lo mucho que tiene que aprender un paciente, ¿no?, y cómo tiene que cambiar sus hábitos de vida, cómo tiene que incorporar un montón de cambios y además todo el tiempo que le consume esto, ¿no?, que tiene que ir 3-4 veces por semana, entre 4 o 5 horas cada día al hospital a conectarse a una máquina, ¿no?, que va a hacer la función, digamos, de sus riñones. Entonces, bueno, una de las soluciones que trabajamos en este proyecto fue, vale, tenemos un paciente que tiene que, sí o sí, mucho tiempo comprometido ya en el hospital, que no puede dedicar a otras actividades de su vida diaria, pues vamos a aprovechar ese tiempo para darle esta información y vamos a no consumirle más tiempo fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, vino acompañado de un cambio del espacio que fue súper positivo porque cada paciente podía tener su propio dispositivo, una tablet, ¿vale? Y en esas tablets pues colocamos información que además cada mes se iban a ir refrescando algunos hábitos concretos, ¿no? Y pues por ejemplo el mes en el que refrescamos cómo reducir el consumo de líquidos y también de esa manera se genera conversación en la sala entre todos los pacientes sobre este tema y se puede consultar al equipo médico sobre esto, ¿no? Y por último, os traigo este otro caso. Es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo para el Gobierno de Aragón y, de hecho, lo que os voy a enseñar después ni siquiera lo hemos todavía validado con familias, pero quería traeroslo. Estamos investigando sobre la salud en los primeros años de vida, ¿no? A qué temas hay que prestar atención, dónde buscamos la información. Y en este proceso de investigación hemos localizado este documento, esta guía, que es un material buenísimo elaborado por un grupo de expertos súper potente de Gobierno de Aragón. Y al mismo tiempo que encontramos este material, hemos entrevistado a familias y hemos visto que hay temas como, por ejemplo, lactancia artificial, depresión postparto, que no se comentan lo suficiente o que no consiguen localizar información suficiente y que además, a la hora de consumir información en estos primeros años de vida de sus hijos, ellas lo hacen muy centradas en la edad, ¿no? Pues alimentación, 3 meses, o el sueño al año, ¿no? Como que está todo muy vinculado a la edad. Entonces, lo que hemos elaborado como una manera de acercar esta guía todavía más a las familias y a sus necesidades es este apéndice que iría dentro de la guía. No sé si alguna vez habéis tenido un libro de estos, de
libros, de crea tu propia aventura, ¿no? Que puedes leerlos de un montón de maneras diferentes. Pues un poco es la idea de este apéndice, ¿no? Que tengamos esa línea temporal, que al final es lo que hemos visto en la investigación, que la manera en que las familias quieren buscar la información. Por otro lado, tenemos de la guía y estamos indicando para cada momento dónde puedes encontrar o cuál es la información más relevante de la guía, ¿no? Para que también la pueda consumir la familia de esta manera. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería enseñaros hoy y sí que me gustaría acabar pues incidiendo un poco en esta idea de que nosotros creemos que para hacer comunicación clara hay que investigar y hay que testear con pacientes, hay que entender de verdad, con profundidad, qué es lo que necesitan y asegurarnos de que lo que diseñamos después cumple con o resuelve, digamos, esas necesidades. Y también la importancia de pensar más allá del lenguaje, ¿no? De cómo va a llegar la información hasta el usuario, cómo la va a encontrar, cómo la va a utilizar después y de qué otras maneras, ¿no? Más allá del lenguaje, podemos ayudar a facilitar esa comprensión. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Estupenda presentación, interesantísimos casos. Con esa idea de pensar más allá del lenguaje, también vamos a trabajar en la segunda de nuestras comunicaciones. En este caso voy a presentar a Marina Peix. Marina Peix Asensio es enfermera especialista en pediatría desde el año 2020 y desde entonces lleva trabajando en unidades pediátricas tanto en el Hospital de Cruces de Bilbao primero como ahora en el Hospital Universitario de Burgos en Castilla y León. Después, ¿dónde se encuentra en la actualidad? Ahora en cuidados críticos pediátricos. Paralelamente a ese trabajo asistencial que realiza, al trabajo de cuidados como enfermera especialista, desarrolla su actividad también como ilustradora especializada en medicina gráfica. Terminó el máster de esta disciplina en el año 2022. Yo tuve la suerte de coincidir con ella en ese máster y hemos interactuado después. Y forma parte de la Sociedad Española de Medicina Gráfica. Tiene un estilo muy personal e icónico. Cualquiera que haya visto un dibujo de Marina sabe a qué me refiero. Los que lo veamos ahora sabremos después de esta presentación lo que os estoy contando. Ha desarrollado diferentes proyectos de ilustración, tanto a nivel personal como para organizaciones o empresas, entre las que destaca el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL o el propio Hospital de Burgos. Ella nos va a enseñar y nos va a contar varias de sus obras, siempre con la premisa de acercar el mundo sanitario a los pacientes y sus familias, siempre también pensando cómo darle una vuelta más allá del propio lenguaje, favoreciendo la comunicación, la divulgación y la concienciación. Podéis ver sus trabajos en su blog personal en marinapeix.com, peix con X, o en su Instagram @marina.peix. En su ponencia titulada La ilustración para comunicar en salud se va a detener en la medicina gráfica, definiéndola, cómo surge esta manera de comunicar en salud y cómo puede mejorar el acceso informativo hacia los usuarios, enseñándonos, como os digo, también sus acercamientos prácticos a esta forma de entender el noveno arte, cómo el uso de la ilustración, de la infografía o del cómic pueden transformarse en buenos recursos para mejorar la comunicación sanitaria para hacerla más clara. Os dejo con Marina Peix. Muchas gracias, Diego, y a la organización. ¿Así lo veis todos? Sí, vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Además después de haber escuchado la ponencia anterior, pues es todo un lujo. Bueno, pues yo soy Marina Peix, soy enfermera especialista en pediatría e ilustradora. Antes de hablar de ilustración, yo quiero hablaros de medicina gráfica, que así, igual para muchos es unas palabras un poco nuevas, ¿no? Venimos, ¿qué es esto de medicina gráfica? ¿Cómo se pueden unir estas dos palabras? Pues la medicina gráfica es el uso del cómic, la novela gráfica, las infografías y las ilustraciones como herramientas de comunicación y divulgación sanitaria. Esta disciplina surge desde el mundo anglosajón. Allá por el 2017 estaba en Inglaterra un médico, Ian Williams, que él era un fan de los cómics y estaba dándose cuenta del enorme potencial que tenían en el entorno sanitario. Paralelamente y al otro lado del mundo estaba una enfermera en Keith Elwick que estaba trabajando sobre todo en cuidados paliativos y con VIH y se estaba dando cuenta exactamente de lo mismo. Entonces hay un momento en el tiempo en el que estas dos personas convergen y
y bueno, pues se ponen a trabajar juntos en lo que será en un futuro la medicina gráfica. En España vamos un poquito por detrás y no será hasta el 2010, donde de la mano de Mónica Lalanda, una médica ilustradora, lo instaurará en nuestro país. Hoy en día, ya en el año 2024, hemos avanzado mucho, somos muchos los profesionales sanitarios que podemos estar dentro del grupo de medicina gráfica y ya está conformada la Sociedad Española de Medicina Gráfica, que pronto verá la luz, se abrirá a socios y os podremos dar las noticias nuevas de la página web. Todo esto no es algo nuevo. Al final, la teoría surge de algo tan sencillo como la combinación de que el texto y las imágenes son ideales para educar, facilitan la comprensión, la atención, la adherencia y el recuerdo. Y todo esto, la teoría, una de las teorías que lo apoyan es la de Alan Paivio, que es esa teoría cognitiva, que se basa en que nosotros tenemos dos sistemas cognitivos, dos maneras diferentes de codificar la información que nos llega. Entonces, si las juntamos, si convergen esas dos, ¿no?, el texto y las imágenes, va a ser mucho más fácil de recordar los elementos. Al final, parece que cuando somos pequeños nos acostumbran a aprender a base de imágenes y que cuando somos mayores todo es cuestión de texto, ¿no? Pues no, está demostrado que ese aprendizaje más primario con los dos estímulos es mucho más favorecedor. La medicina gráfica se puede dividir en 4 disciplinas que las voy a ir explicando una a una. La primera sería la docencia, que es entre profesionales, es decir, yo como profesional sanitario educo o enseño algo bien a un residente, a un compañero, a un estudiante. Todo esto además está demostrado que favorece la empatía, la observación, el diagnóstico y el razonamiento clínico. Ya hay en universidades en Estados Unidos y en Inglaterra donde está incluido como asignatura de carreras universitarias. La segunda sería entre pacientes, es decir, la vamos a llamar comunidad. No llamamos comunidad solamente a grupo de personas, sino ese sentimiento que creamos al establecer conexiones con gente que ha sufrido lo mismo que hemos pasado nosotros, ¿no? Aquí metemos el término de patografía gráfica, que serían aquellas novelas gráficas o aquellos cómics que nos hablan sobre el transcurso de una enfermedad vivida en primera o en segunda persona por el propio autor. La siguiente sería la terapia artística, que es simplemente el propio poder que tiene el arte como potencial terapéutico, ¿no? Es lo que llamamos la arteterapia. Y la cuarta, que es quizás la que yo más utilizo, es la modalidad clínica, que es la que haríamos entre profesionales y pacientes a la hora de promocionar la salud y de hacer prevención de la enfermedad. Es una herramienta que va a facilitar la comunicación entre los profesionales y los pacientes y nos va a favorecer esa educación sanitaria. Si nos remontamos a la definición original de medicina gráfica, os acordáis que había infografías, cómic e ilustraciones. Entonces, ¿para qué utilizamos las infografías? Pues para explicar técnicas, para explicar cómo se utiliza una medicación, un dispositivo, qué cuidados van a tener que llevar a cabo en el domicilio cuando se vayan de alta, en qué consiste esa enfermedad que tienen, cómo podemos hacer prevención y promoción. Por ejemplo, ejemplos clave serían enfermería creativa o enfermería virtual, que hacen un montón de divulgación a través de infografías gratuitas y accesibles para todo el mundo. Aquí cabe hacer una mención especial a algo que yo creo que va a debutar en el futuro, que es el consentimiento informado ilustrado. O sea, pasar de ese consentimiento que tenemos llenos de texto a un consentimiento que puedan entender las personas, incluidos los niños, ese adulto pequeño que a partir de los 12 años ya es capaz de entender lo que se le está diciendo si lo acordamos en un lenguaje que pueda entender. Hay varios estudios ya que apoyan todo esto. Yo misma utilicé un consentimiento, o sea, una hoja de instrucciones para recoger unos consentimientos en un estudio y fue mucho más favorecedor para los profesionales con los que trabajaba. Las ilustraciones, pues, ¿qué haríamos sin ellas? Nos valen para humanizar, reflexionar, visibilizar, reivindicar, enseñar, divulgar. Aquí cito a 2 de mis referentes en la vida, que serían Neonatología en Esquemas y Violeta Ferrer, que son grandes ilustradoras y comunicadoras en salud. Y el cómic, la novela gráfica o las patografías, ¿qué nos hace? Nos educa, nos informa,
nos permite compartir una enfermedad, nos permite reflexionar, nos permite reivindicar y enseñar. Estos son ejemplos de cómics que yo he utilizado desde el ámbito de la pediatría. Pero si en algún momento queréis buscar un tema específico desde la página de medicina gráfica, que aunque prontito va a cambiar, todavía tenéis la antigua, podéis encontrarlo a través de áreas de interés, y si queréis ir a una disciplina exacta, pues pincháis sobre ella y os van a aparecer todos esos cómics o novelas gráficas relacionados con ese tema. ¿Y qué hago yo aquí en mitad de todo esto? Bueno, pues como sabéis, yo soy enfermera y soy ilustradora. Y bueno, pues he hecho un poquito de todo. Como bien ha dicho Diego, mis inicios empezaron con el IPSAL, que me ayudaron a lanzar mis pies en todo esto, creando a Margarita y Ramón, que eran unos personajes basados en Margarita Salas, en Santiago Ramón y Cajal, que lo que pretendían era acercar la ciencia a los más pequeños. He hecho visibilización. Al final, la figura que tenemos de la enfermera en la sociedad es muy diferente a la que podemos ver si ponemos la palabra enfermera en Google, y yo intento como darle un sentido más real a la imagen de la enfermera de hoy en día. La parte de docencia, pues no solo a los profesionales, bien a través de pues, si he hecho esquemas, si he dado clase, sino también a los propios pacientes que se han tenido que ir con información a su casa. Entonces, cómo podemos aprender con dibujos y cómo podemos aprender incluso a través del cómic sobre temas que son complejos de interpretar o de asimilar. Y investigación, vale, y diréis, ¿pero esto vale realmente para algo? ¿Funciona? Bueno, pues son muchísimos los estudios que hay sobre medicina gráfica, y para que luego digan, ¿no?, que estos son solo dibujitos. ¿Dónde está la medicina gráfica? Pues eso, como os he dicho, hay artículos desde los años 90, aunque bien la mayoría son en inglés y desde Latinoamérica, pero ya en España se van viendo los primeros trabajos finales de grado y tesis doctorales sobre esta disciplina. Ya llevamos 3 congresos a nuestras espaldas, preparando ya el 4º de medicina gráfica en Zaragoza, y ya 3 ediciones del máster de medicina gráfica desde la Universidad de Andalucía, que animo a todo el que tenga una pequeña bombillita y que le apetezca pues a informarse sobre el tema. En investigación, ¿qué he hecho yo? Pues yo hice un cómic que se llamaba Chus, cuidados y mimos en síntomas respiratorios, que formaba parte de un estudio cuasi experimental que evaluaba la mejora de los conocimientos y habilidades de los padres y madres tras la lectura de un cómic, que era el propiamente dicho. Este estudio obtuvo un premio y fue publicado en la revista del Colegio de Enfermería, y como veis es el tipo de ilustraciones que había en su interior, un poquito para hacer promoción y prevención de las enfermedades respiratorias. Este cómic, además, una de las páginas me pidieron utilizarla desde una ONG, y como pues os podéis dar cuenta, ¿no?, es la definición clara del lenguaje universal que tienen las imágenes. El último proyecto en el que he trabajado es la guía de bronquiolitis en la UCI para padres y madres, que es una herramienta que puede ser útil para comprender el entorno que hay en una UCI y los cuidados que van a llevarse a cabo. Para nosotros, los profesionales sanitarios, la bronquiolitis es una patología súper común, pero no deja de ser un reto y un momento de muchísimo estrés para los padres ver a su hijo pequeño ingresado en una unidad de cuidados intensivos por esto. Este proyecto fue avalado por la Sociedad Española de Enfermería Pediátrica, obtuvo el apoyo del Colegio de Enfermería y del Hospital de Burgos, y bueno, se han distribuido folletos desde la UCI pediátrica, y además está disponible su descarga para cualquier persona que quiera verlo. Lo que se pretende es mejorar esa comunicación, que sirva como un recurso de apoyo y empoderar a las familias. Entonces, las ideas claves de esta charla, pues ¿para qué nos vale la medicina gráfica? Las ilustraciones, para humanizar la práctica sanitaria, para impulsar el empoderamiento de los pacientes y las familias, contribuir a la comunicación y la educación, y mejorar la calidad de vida al final de nuestros propios pacientes. Muchas gracias. Gracias, María, por tu interesantísima comunicación sobre medicina gráfica. Vamos a pasar ahora a las preguntas, a la parte de preguntas. Hay algunas preguntas ya en el público. Voy a
a lanzarla y si no lanzaré alguna de las mías. Enhorabuena a las dos, Sara, Marina, habéis realizado unas comunicaciones además muy acordes al tiempo y al contenido de la mesa, distintas y a la vez unidas por este concepto de comunicación clara en la salud. Vale, veo por aquí una pregunta de Blas José para Sara. Dice, ¿tenéis resultados ya sobre el impacto de estos casos en los pacientes? Creo que ahora sí que tienes el micro apagado, Sara. Perdón, ahora me oís, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vale. Iba a comentar que nosotros dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Ya intentamos tener como esta fase de validación, ¿no? De medir el impacto, que es verdad que nosotros solemos hacer una medición del impacto bien cualitativa, ¿vale? O sea, recogiendo el feedback tanto de paciente como de profesional una vez incorporamos pues, las soluciones o los recursos que se han planteado. Y por desgracia, pues el seguimiento que podemos hacer de cada uno de los proyectos que trabajamos tampoco es muy, no sé cómo decirlo, es de manera informal, ¿no? No acabamos el proyecto y por desgracia, a mí me encantaría, en cada sitio que nos quedamos, seguir pendiente y seguir sabiendo del resultado, incluso de poder tener ciclos de mejora continua, pero normalmente no es así. Yo tenía para las dos una pregunta relacionada y aprovecho ahora y la lanzo, no tanto ya en los resultados, en esa evaluación, pero sí en vuestra percepción, en lo que hacéis, cada una en los proyectos de Fractal y en los proyectos de Marina y Medicina Gráfica, ¿cómo afecta al usuario, entendido como paciente, como acompañante, como familiar, recibir de parte de las instituciones sanitarias, en el caso de Fractal en los hospitales del Gobierno de Aragón, en el caso de Marina, por ejemplo, en el Hospital de Burgos, de las instituciones sanitarias la información de una forma u otra? Cuando hacéis ese cambio, ¿no? Cuando llega del formulario o de la guía, ¿cómo veis que afecta al usuario cuando lo veis ahí? Bueno, pues yo desde mi parte no tengo una respuesta bonita para esta pregunta porque no es que digas yo voy y le doy un cómic o una guía o mi infografía con toda mi motivación y el paciente así de primeras lo recibe encantado, con una sonrisa y te da las gracias. Siempre a veces se quedan con una mueca en plan, ¿qué me está dando esta persona? Pero luego es curioso como si te alejas un poquito, sí que ves como que se ponen a leerlo, que se introducen un poco en el material que les has dado y creo que requiere tiempo, o sea, y que al final es un recurso de apoyo, que no puede sustituir la comunicación con palabras que tú vas a hacer con ellos. Sí, coincido con Marina totalmente en que siempre tiene que ser como un recurso de apoyo y no sustitutivo de la conversación, ¿no? Que vayas a tener con tu profesional sanitario. Yo creo que sobre todo este tipo de recursos a veces ayudan, por un lado, a reducir mucho la incertidumbre, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar, por ejemplo, a un tratamiento, ¿no? Pues a saber, poderte anticipar un poco a lo que va a suceder. Creo que también son muy útiles en el sentido de poder compartir, ¿no? Con otras personas lo que estás viviendo, ¿no? Y sobre todo poderlo comprender mejor, poderlo repasar después, porque a lo mejor en el momento que te han dado la información estás un poco en shock, ¿no? O no estás pudiendo asimilar toda la información que te están dando. En Salamanca estamos intentando, y os adelanto, un proyecto también relacionado con la medicina gráfica y esa adaptación hacia una clarificación de la información, en nuestro caso del paciente con Alzheimer en primer estadio. Entonces, hemos hecho unas entrevistas con los acompañantes, en este caso de los pacientes, y ahora estamos diseñando el artefacto, la herramienta, para luego intentar estudiar con ellos, es un poco el proyecto que tenemos, si la información que reciben ahora en un formato más tradicional, en texto y demás, les llega mejor o peor si se la cambiamos ahora por la nueva manera de
oficina gráfica. Ya os iremos contando de cara al futuro. Una de las preguntas que, bueno, un comentario lanza por aquí Francisco Bautista en el chat, que dice, me tengo que desconectar, pero antes de irme me gustaría recomendarle a Marina y a todos vosotros la revista Panacea de Traducción Médica. Hace un par de años publicó un número monográfico sobre medicina gráfica. Si no lo ha consultado ya, seguro que le encanta. Marina. Pues muchas gracias, le echaré un ojo. Sí, yo también le echaré un ojo, lo buscaré. Continuamos. Juan Ramartín dice, para Sara, me encanta cómo... No me he quedado con alguna por el camino antes, bueno, busco. Me encanta cómo empleáis todas las herramientas del diseño y de la comunicación a la hora de mejorar los servicios. Mi pregunta es cómo accedéis a este tipo de proyectos. ¿Los clientes ya demandan diseños de servicio o los proyectos surgen desde otro lado y vosotros al entrar en el proyecto de algún modo que lo importante es rediseñar el servicio en su conjunto? Cuéntanos, Sara. Pues, a ver, un poco de todo. A veces sí que vemos que se va extendiendo, ¿no?, el trabajo desde el diseño de servicios, a veces se habla de humanización, a veces se habla de comunicación, hay mucha diversidad. Lo que sí que intentamos siempre cuando hacemos un proyecto con un equipo es que el proyecto en sí mismo sea bastante formativo, ¿no? Intentar aprovechar el proyecto para también transformar un poco la mirada de ese equipo y que ya incluso cuando nosotros no vayamos a estar, ¿no?, tengan un poco esta cultura de diseño centrado en las personas, de diseño de servicios, de comunicación clara y de todos estos aspectos. Muchas gracias, Sara. Ahora hay una mano levantada. Mario Benito, le doy la palabra. Mario. Muchas gracias. No sé si está funcionando ya el sonido, supongo que sí. Le voy a decir compartir vídeo porque eso de escuchar a gente y no verla a veces es un poco inquietante. Lo primero de todo, dar una entusiasta, pero hasta límites increíbles, enhorabuena a las dos ponencias, no me han parecido fabulosas. Yo además soy profesor de diseño, pertenezco al ámbito del diseño, con lo cual la comunicación visual es muy importante para mí y entonces me han parecido magníficas. Creo que además las dos ponencias han sido un ejemplo de comunicación clara en sí. O sea, estaban hablando de comunicación clara y lo estaban haciendo con herramientas de comunicación clara. He formulado una pregunta antes en el chat, pero ahora ya como estoy interviniendo se la digo directamente a Marina, porque ha planteado un tema que me parece crucial en el tema de la comunicación visual, en el tema del diseño, ¿no? Ella ha mencionado el lenguaje universal de las imágenes, ¿no? Cuando mencionaba este proyecto en el que pidieron una de sus cómics, una de las páginas para una ONG, ¿no? Entonces mi pregunta en concreto es, ¿crees realmente, Marina, que existe un lenguaje universal visual? Muchas gracias. Bueno, al final, si te das cuenta de la imagen que puse, estaba un poco adaptada. O sea, yo lo primero que pensé es, yo no puedo dar una imagen de un cómic que va a ser de España para Uganda en este caso y que el protagonista fuera un niño blanco. Entonces, lo primero que hice fue, de alguna manera, colorearlo. O sea, creo que hay que adaptar, hacer una adaptación cultural. Se tuvo que hacer una traducción al inglés, por supuesto, y la imagen no era suficiente. O sea, sí que quiero pensar, ¿no?, que ayuda mucho más, que hay imágenes que se pueden entender por sí solas, pero que tienen que tener un contexto y tienen que ir acompañadas al final de un texto relevante y en el idioma que se pueda entender. Os voy a lanzar una pregunta de las mías y ahora sigo con esto. Para las dos también, Marina, Sara, ¿qué papel tienen otros aspectos, según vuestra percepción, otros aspectos de la comunicación más allá del verbal, como pueden ser la comunicación no verbal o la comunicación iconográfica, esta comunicación dibujada, en la mejora hacia la clarificación? Yo creo que es muy importante que una cosa acompañe a la otra, ¿no? O sea, lo importante que es cuando estás en una consulta, que el médico te mire a la cara, que te haga preguntas, que deje espacio, ¿no? Silencios cuando te da las noticias, ¿no?, para que tú puedas procesarlo antes de dar la siguiente información. Eso también tiene muchísimo impacto en la comunicación y, de hecho, en los proyectos a veces trabajamos también esta parte, ¿no?, de la conversación y pues lo hacemos mediante dinámicas de roleplay, ¿no?, para que coger un poco las tablas, digamos, para luego poder utilizarlo en consulta.
repito un poco la pregunta de cara por si Marina tiene que recapitular. Lo que preguntaba y lo que contestaba Sara también ahora era ¿qué papel tienen otros aspectos de la comunicación? Como puede ser la comunicación no verbal o la comunicación iconográfica, en esa mejora de la atención, de la clarificación de los mensajes. Bueno, pues yo creo, como ha dicho Sara, que son cruciales. O sea, todo es un cómputo, no valen las cosas por separado y no puedes, lo que he dicho antes, o sea, tú no puedes dejar tu cómic o tu folleto e irte, ¿no? O sea, tienes que acompañarlo con un lenguaje, con tus manos, con tu voz, con tus gestos y tienes que dar espacio a que se pueda integrar un poco, sobre todo si es algo novedoso. Me recuerda a nosotros en el Hospital de Salamanca, que es un hospital nuevo, en el cual tenemos una señalética nueva que se ha adaptado y que en teoría está pensada en una accesibilidad cognitiva. Y muchas veces los usuarios y también los profesionales tienen problemas a la hora de encontrar los sitios. Y a veces me llega a mí, al departamento de comunicación, y me dicen, cambia la señalética, hay que poner flechas por todas partes, hay que poner más cartelería. Y yo muchas veces les digo, la señalética sola no es la solución a estos problemas de comunicación, o hay que buscar una comunicación clara en la que se añada el factor humano, ¿no? Que acompañe, que explique y que de alguna manera pues, dirija esa iconografía, ¿no? Un poco lo que decíais. Por aquí tengo otra pregunta, esta vez de Blas, y dice, para Marina, ¿cómo llega la medicina gráfica? Antes nos contaba, Sara, cómo llega los proyectos también a Fractal, cómo entran, cómo llega la medicina gráfica a los diferentes hospitales, a los diferentes centros de salud. Bueno, pues tristemente al final esto de momento es algo muy a nivel individual. O sea, tú como profesional, si trabajas en un hospital, yo por ejemplo he tenido que ir directamente a hablar con el director médico y después de muchos trámites, de mucha burocracia y mucho insistir, al final conseguir que yo un trabajo que ya tenía hecho se pudiera distribuir en el hospital. Entonces, yo creo que desde la Sociedad Española de Medicina Gráfica lo que queremos es que esto se pueda integrar más a nivel global, que no se quede solo en yo como profesional he hecho esto, sino que se pueda crear, ¿no? una red desde, por ejemplo, las bibliotecas del hospital que tengan como su departamento, ¿no? de medicina gráfica con todos esos recursos, desde las propias páginas institucionales que se pueda acoplar y juntar unos materiales con otros. Genial. ¿Me oís? Vale, es que yo ahora tengo un problema de oído. Vale, os vuelvo a preguntar a las dos. ¿Creéis que a nivel de la atención sanitaria, uno de los problemas que puede la comunicación, que pueden necesitar que tengamos una comunicación más clara, es la falta de tiempo, por ejemplo? ¿O cuáles son los problemas que habéis percibido vosotros en vuestro día a día en la atención sanitaria de cara a la comunicación con los usuarios? Para que se comunique mejor con los usuarios. Vale. Yo creo que esta parte del tiempo, ¿no? Es algo como que cuando trabajamos con los equipos sanitarios siempre sale, ¿no? Es que si tuviéramos más tiempo, si pudiéramos tomar más tiempo en la consulta, le podríamos explicar las cosas mejor al paciente. Y yo creo que no siempre es cuestión de tiempo, ¿no? Que hay pues muchos recursos, como por ejemplo todos los que ha mostrado Marina, ¿no? Que pueden ayudar, muchísimos recursos que se pueden trabajar. Y también a veces es sobre todo jugar también con la percepción del tiempo, ¿no? Tengo una anécdota cuando estuvimos trabajando en un proyecto con una planta de un hospital y estábamos haciendo la investigación y todos los pacientes lo que nos transmitían es que en el pase de planta que el médico no les dedicaba mucho tiempo, que el médico iba con prisas y demás. Pero intentábamos profundizar ¿estáis en falta que os dé algún tipo de información? Y tampoco había carencias como tal en la información que se estaba dando. Hablábamos con los profesionales sanitarios, con los médicos y nos decían que, claro, que tienen que hacer el pase de planta para no sé cuantísimos pacientes y que el tiempo que dedicaban era el que podían dedicar, que no había más tiempo disponible. Hicimos observación en las habitaciones de la planta y lo que vimos es que el médico entraba en la habitación y desde la puerta, con una mano en el picaporte, hacía el pase de planta. Entonces esto genera una percepción de tengo mucha prisa, tengo poco tiempo para dedicaros. Simplemente, si el médico entra, se acerca a la cama, incluso se sienta, aunque sean 30 segundos, el mismo tiempo que está dedicando,
la percepción del paciente va a ser totalmente diferente. Entonces, por eso lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia también del lenguaje no verbal y de cómo a veces pues, la solución no es dedicar más tiempo, sino hacer ver que tenemos disponibilidad y que tenemos tiempo, ¿no? Para atender. Yo, aparte de lo que ha dicho, añadiría que es súper importante la motivación que tengas tú como profesional intrínseca, pero también la extrínseca, ¿no? O sea, un poco que el sitio donde trabajes te apoye un poco, quizás que te libere de horas de trabajo si realmente quiere que puedas hacer recursos como estos. O sea, muchas veces te piden cosas, ¿no? Buah, pues haz este proyecto, puedes ilustrar esto, puedes hacer esta infografía y no, o sea, es cuestión de tiempo, pero te gustaría, ¿no? Que estuviera reconocido de alguna manera desde tu institución. Genial. Tengo otra pregunta por aquí de Andrés Fontalva. Dice, Marina, considerando tu experiencia en medicina gráfica, ¿cómo crees que el uso de las narrativas visuales puede mejorar la comprensión y la adherencia al tratamiento en pacientes con trastornos mentales, especialmente en contextos donde la comunicación médico-paciente es compleja? Ay, pues Andrés, yo la verdad que no tengo como mucha experiencia con pacientes de salud mental porque yo trabajo en pediatría, pero bueno, no deja de ser un público vulnerable que no tiene como las plenas capacidades igual de un adulto, por decirlo, normativo. Y bueno, yo me he dado cuenta, bueno, no es solo yo, o sea, los estudios demuestran que esto mejora, entonces yo estoy seguro que adaptar el lenguaje y clarificarlo de una manera accesible para todo el mundo puede ayudarles a ellos también. Hay otra pregunta también de Esther Pulido del Río para Marina. Dice, ¿cómo funcionan las historias gráficas en personas que usan SAC? Yo no sé qué es SAC. Yo tampoco. Bueno, Lo siento. Esther, si nos estás viendo y nos pones un poco más detallado que... Creo que se refiere a los sistemas de comunicación aumentativos. Pictogramas, imágenes, vale. Vale. ¿Cómo funcionan? Las historias gráficas. Es una pregunta difícil, porque al final, claro, el pictograma no cuenta una historia, sino que simplemente nos está marcando una información. Entonces, sí, usamos esos, claro, sistemas alternativos y mentativos. Muchas gracias. Que no tienen lectoescritura. Bueno, pues yo entiendo que funcionarían un poco desde la parte iconográfica, ¿no? Si el dibujo tiene un concepto más cercano a la realidad, pues van a poder, estoy pensando por ejemplo en los autistas, cuando llega a un sistema como el de Arasac. No lo sé qué opinas tú, Marina. Sí, es que la verdad que yo de este tema no controlo mucho, pero vamos, me encantaría saber un poquito más si realmente, o sea, historias gráficas, no sé si te refieres a algo de la historia clínica o porque sí que sé que hay en sitios donde se está utilizando el uso de pictogramas para hablar con niños con trastornos del espectro autista desde las plantas de hospitalización o desde las urgencias para que de alguna manera puedan comunicar sus necesidades. Muchas gracias. Voy a lanzar otra pregunta, el que me ha venido muy bien lo que decía Sara antes en cuanto a los profesionales, los médicos, enfermería, TKs, celadores, todo la idiosincrasia, todo el ambiente, todo lo que conlleva un hospital, en este caso, o un centro de salud. ¿Creéis que necesitarían tener alguna formación específica en comunicación? Entendemos que la comunicación es muy importante para este proceso asistencial, pero salvo casos muy excepcionales, en vuestras carreras, Marina, de sanitarias, no hay una capacitación o una asignatura o no ya ni siquiera de comunicación clara, sino de comunicación. No sé si creéis que sería necesario o que podríamos después dar esa formación en los propios hospitales. ¿Qué pensáis sobre esto? Yo creo que sería súper importante. O sea, al final, nosotros en el trabajo que hemos hecho con diferentes es que ellos mismos te transmiten esta carencia y que consideran que es algo que se debería trabajar incluso desde la facultad.
¿no? Que en la propia facultad ya se trabajarán estos temas, porque ellos mismos a veces pues, son preparados para dar una mala noticia o para gestionar determinados momentos de comunicación que son complicados. Sí, totalmente. O sea, debería darse mucha más importancia. Yo quitaría alguna de las asignaturas de enfermería clínica y la cambiaría radicalmente por una de comunicación. Puedes ser muy buena enfermera, muy buen pediatra de técnicas, pero si no eres capaz de hablar con tus pacientes o con sus familias, es que no vas a ningún lado. Creo que el 90% de lo que hacemos desde un hospital, una consulta, tiene que tener esa base. Totalmente. Además, yo creo que cada vez los pacientes en general somos más exigentes, ¿no? Y como un médico en su comunicación no es bueno, por muy buen médico que sea, ¿no? Te vas con esta sensación de quiero que me atienda otra persona, ¿no? O sea, que es que me parece vital. Y es que el problema es que si no conseguimos comunicar de una manera efectiva y que llegue, o sea, al final ese paciente no nos va a hacer ni caso con el consejo que le hemos dado, va a ir a buscarla a internet, a fuentes posiblemente no fiables y todo el trabajo que hemos intentado poner para resolver su problema es que se va a echar a perder por una parte que haya gente que le parece prescindible. Nos dice Blas aquí en el chat, dice, el otro día hablaba con una doctora sobre esto, sobre el lenguaje claro en salud, y me comentaba que es el aspecto en el que más preguntan los internistas y los MIR cuando están haciendo las prácticas, porque no saben cómo comunicar determinadas noticias y necesitan aprenderlo de los médicos con más experiencia. En esta línea, nosotros en Salamanca, el grupo de investigación que tenemos también en el IPSAL de Comunicación y Salud, hicimos el año pasado un estudio con los estudiantes de medicina, los que iban a empezar a venir al hospital, los de sexto de medicina o los de cuarto cuando empezaban, y nos acercamos a la Facultad de Medicina y les dimos una charla sobre comunicación, un intento de empezar a que tuvieran algún concepto de comunicación en salud, en comunicación de la que luego se iban a encontrar en el hospital, con la idea de ver qué grado de empatía traían de base. Si luego cuando llegaban al hospital y empezaban a compartir tiempo con los médicos con más experiencia, si esa empatía mejoraba o empeoraba. Bueno, los resultados fueron curiosos. De los ciento y muchos estudiantes de medicina que estaban en la primera sesión, les dimos unos cuestionarios, les hicimos unos resúmenes para que fueran viendo, todos encantados porque no habían tenido nada de comunicación hasta ese momento, y luego les invitamos a un focus group. Y de los ciento y pico que eran, vinieron 7 de esos estudiantes de medicina que tenían un poco más de interés en cuanto a comunicación. Y claro, los resultados de esos estudiantes en cuanto a empatía, antes y después de su comienzo en el hospital, eran parecidos, porque ya traían de base el interés por comunicar de otra manera, por hacer una comunicación asistencial o por acercarse de otra forma a los pacientes. Pero lo que nos resultó curioso de esa pequeñita investigación fue que empezaron a fijarse más en el proceso comunicativo. O sea, aunque ellos ya tenían como una base, empezaron a pensar pues, en las barreras, en cómo afecta el espacio, en cómo recibes al paciente. ¿No? Nos decían que no es lo mismo que tú le recibas con una cara amable, sin mirar el ordenador, que le recibas en un sitio duro. Por ejemplo, puede ser el servicio de oncología, que Fractal también ha trabajado en ello, y les esperas en la puerta de brazos cruzados, en el paseillo, y ya vas viendo cómo vienen. ¿No? Entonces el paciente cuando ve al médico así, pues se va a llevar una percepción quizá más dura de lo que está pasando. O si el médico quiere ser todavía más moderno y en lugar de esperar en su sala y se sienta en su lado de la mesa y deja las 2 sillas para los paciente y acompañante, se sienta en la mesa pero no deja el espacio para las sillas, ¿no? Entonces intenta ser moderno porque quita la pantalla, pero esas personas que vienen nerviosas, que vienen asustadas, que vienen quizá enfadadas, pues necesitan sentarse, no entienden por qué no pueden. Entonces, mi pregunta ahora, y os la lanzo ya casi para terminar, porque estamos en tiempo, voy a lanzaros luego una última pregunta, es ¿cómo creéis que afecta no solo esa formación, no solo los artefactos o lo que demos, no solo nuestra actitud comunicativa, sino otros elementos que se interrelacionan con el proceso asistencial, con la llegada al hospital o a un centro de salud, como pueden ser los flujos en los espacios, esas salas de espera, esos pasillos, en los distintos tratamientos, en la toma de decisiones compartida, las analíticas, todo el proceso, ese viaje del paciente que veíamos también, cómo afecta de cara a una comprensión o una comunicación clara.
Bueno, a mí me cuesta mucho ya desde el acceso a urgencias. Tenemos todavía las pantallas de plástico relegadas de la pandemia del COVID que yo tengo muchas ganas de quitar porque son totalmente innecesarias y eso ya me está impidiendo la primera comunicación que tengo con mis pacientes. Sí que es verdad que lo que tú dices de la adaptación de la consulta, que es lo que, por ejemplo, haría Tolo Villalonga con su consulta por rincones de salud, que es maravillosa, yo en una UCI pediátrica, en una UCI neonatal, me cuesta más adaptar el espacio, ¿no? Al final suelen ser espacios reducidos, pero que creo que siempre se puede hacer algo, o sea, de la manera de la que tú, si quieres informar, metas una silla en el box y te sientes al lado de ellos. Hemos colocado recientemente unas pizarras con las cuales, como las que comentaba Sara, a tener una especie de diálogo entre turnos con los padres o con las enfermeras. Y bueno, creo que siempre hay algo que se puede hacer y que, como lo que tú decías de tu trabajo, ¿no, Diego? Siempre demandamos que nos enseñen y, es que no nos han enseñado nadie a comunicar, ¿no? Pero creo que también tiene que salir de ti el buscarlo un poco, el querer formarte, no solo que te caiga todo desde el cielo. Sí, y un poco en relación a esto que preguntas, Diego, creo que es súper importante ponerse en los zapatos del usuario en la medida que se puede, ¿no? Del paciente, porque entonces es cuando te das cuenta pues, de la dificultad para localizar una consulta desde la entrada del hospital, es cuando te das cuenta de la cantidad de ruido que hay, que te impide estar tranquilo o darte lo que pasa, del calor que hace la consulta que todavía te está agobiando más cuando te están dando un ¿no? Realmente como experimentar, ¿no? Lo que está viviendo el paciente para poder descubrir, ¿no? Todo el resto de aspectos que están influyendo en esa comunicación. Genial, muchas gracias. Ana Rosa dice, quiero ser positiva en las jornadas, Ana Rosa Terroba en el chat dice, quiero ser positiva en las jornadas de comunicación sanitaria que organizamos en Logroño. Cada año cuentan con mayor número de sanitarios matriculados y se percibe más interés que hace unos años. Estoy de acuerdo. Hay más interés, yo creo que la comunicación y la salud está cada vez más en boga. Nosotros también en el Hospital de Salamanca tenemos formación, hacemos una jornada, empezamos a hacer este año Salud Clara, continuaremos el año que viene, en la que participamos por una parte profesionales sanitarios y por otra parte también profesionales de comunicación y de empresas y de asociaciones de pacientes. Y bueno, el año que viene continuaremos. Entonces sí, hay conatos, hay cada vez más importancia. De hecho, que en un congreso como este de comunicación clara hay una mesa específica de comunicación y salud, sí cada vez hay más interés en todo esto. Os voy a lanzar por mi parte una última pregunta. Si no hay más en el chat, pues luego haremos un cierre y terminaremos. Me gustaría intentar cerrar con la confluencia de las dos comunicaciones, del diseño centrado en las personas, centrado en los usuarios y de la medicina gráfica. ¿Veis puntos de confluencia entre estos dos conceptos? Y si es así, ¿cómo se podría aplicar? Ahora os lanzo para que las dos, que sois creativas y que sois unas mentes muy despiertas, que por lo que os conozco, sé que es así. ¿Cómo podríamos ahora, abuela pluma, pensar en algo que se pudiera hacer sencillo, que pudiera tener impacto en los usuarios y que fuera algún proyecto conjunto de medicina gráfica y diseño centrado en las personas? Yo creo que totalmente tiene cabida combinar ambos mundos, ¿no? O sea, cualquiera de los proyectos en los que os he mostrado, ahora veo la cabida de un trabajo como el de Marina, ¿no? O sea, de cara a explicar cómo va a ser un proceso de un tratamiento o, no sé, en cantidad de cosas, creo que sin duda se podría incorporar este tipo de recursos y me parece, vamos, fantástico. A mí me encantaría crear un espacio diseñado como para ese aprendizaje. O sea, tú lo que has hecho ha sido utilizar como el propio espacio que ya tiene el paciente, por ejemplo, de la sala de hemodiálisis para hacer ahí una educación sanitaria, pero molaría que en el hospital, que parece que tú vas al hospital solo a curarte, también fueras al hospital de alguna manera a prevenir o a promocionar esa salud, ¿no? Y creo que crear espacios de aprendizaje en los que se combinara el diseño, la arquitectura, la comunicación y todo esto sería increíble. Totalmente, incluso para trabajar aspectos, digamos, con una visión de salud más integral, ¿no? Y no tan centrada pues, en el tratamiento o la medicación.
sino pues, cuando hemos trabajado con oncología, por ejemplo, mucha gente dice, ¿cómo tengo que cambiar mi alimentación? ¿Cómo puedo hacer actividad física que me beneficie, ¿no? En este proceso para trabajar todo ello? Sí, sí, totalmente me parece buenísima idea. Hay en hospitales en los que se hace lo de la escuela de padres, que es un espacio, un rinconcito donde tú le dedicas unos ciertos minutos de tu mañana, de tus jornadas, a juntar a los padres que estén en el turno y les explicas, pues yo que sé, cuidados al alta que vas a hacer al recién nacido o cómo vas a poder coger a tu hijo en la incubadora. Y creo que eso se podría hacer en cualquier planta del hospital. Hablaba Marina de espacios de aprendizaje, desde luego se ha creado uno hoy aquí, en este ratito, se lleva creando un gran espacio de aprendizaje ayer y hoy en el Congreso de Comunicación Clara. Cerramos esta mesa de Comunicación Clara y Salud, comprobando gracias a las apreciaciones, a las aportaciones, a las comunicaciones de Sara Juste, de Marina Peix, cómo estos conceptos, la comunicación clara en el ámbito de la salud, tiene un mayor impacto, como decía al principio, y un mayor potencial. Hemos trabajado, seguiremos siempre pensando en las personas y recojo esa idea que marcaba Sara al principio de pensar más allá del lenguaje. Es lo que hemos hecho hoy, esta mañana, en nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias a todos los asistentes, las participantes, la organización. Cerramos esta mesa. Gracias.